Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Listos para sumergirnos en el mundo de las relaciones. Exacto. Esta vez nos vamos a entrar en el complejo mundo de las relaciones tóxicas y la dependencia emocional. Un tema sin duda fascinante. Totalmente. Y para guiarnos en este viaje, vamos a recurrir a un libro que está dando mucho que hablar. Se llama Me quiero, te quiero y es de María Esclapés. Ah, sí, lo conozco. ¿Lo has leído? Lo he ojeado, sí. Pues te adelanto que es una lectura que atrapa desde el principio. ¿Por qué lo dices? Porque no es un simple manual de psicologías, sino que combina la experiencia profesional de Esclapés como psicóloga, con sus propias vivencias, con sus propias luchas en el terreno amoroso. Ya veo, ya veo. Y esa vulnerabilidad, esa honestidad, al compartir su historia personal, es lo que lo hace tan cercano, tan real. Claro, eso hace que conecte mucho más con el lector. Totalmente. Y justo al inicio, Esclapés plantea una idea que me parece fundamental. ¿A qué te refieres? Dice que no existen personas tóxicas. Interesante. Sino personas con historias y aprendizajes que emiten comportamientos tóxicos, Es una forma diferente de verlo, sin duda. ¿verdad? En lugar de etiquetar a las personas, nos invita a comprender. A entender que detrás de esos comportamientos, Hay una historia, un bagaje. un proceso que les ha llevado a actuar de esa manera. Exacto. Y eso abre un espacio para la compasión, ¿no? Totalmente. Y también para el cambio, porque si entendemos que los comportamientos son aprendidos, también podemos desaprenderlos. Claro, eso nos da una esperanza, Una esperanza de que podemos cambiar, de que podemos mejorar nuestras relaciones. sin duda. Ahora bien, para adentrarnos en la complejidad de este tema, Ajá. Esclapés nos presenta 4 conceptos clave: ¿Cuáles son? dependencia emocional, codependencia, vínculos tóxicos y trauma. Uf, un buen cóctel. Sí, pero no te preocupes, vamos a ir desgranando cada uno de ellos poco a poco. Me parece bien. Empecemos por la dependencia emocional. Eso. Suena, Claro, es esa necesidad excesiva de la otra persona. para sentirnos completos, ¿no? Exacto, como si nuestra felicidad dependiera de la otra persona. Y eso nos lleva a buscar su aprobación constantemente. A sacrificar nuestras propias necesidades por complacer al otro. Y a vivir con el miedo constante al abandono. Uf, un panorama bastante complicado. Sí, la dependencia emocional puede ser una trampa muy dolorosa. ¿Y la codependencia? ¿En qué se diferencia? La codependencia va un paso más allá. En este caso, no solo dependemos emocionalmente del otro, Sino que también, nos convertimos en salvadores, en cuidadores obsesivos, dedicando toda nuestra energía a satisfacer las necesidades del otro. incluso a costa de las nuestras. Como si nuestra valía dependiera de arreglar al otro. Exactamente. Y eso puede llevarnos a justificar comportamientos tóxicos, ¿verdad? Totalmente. Y ahí es donde entran en juego los vínculos tóxicos. Esos vínculos que nos hacen daño, pero de los que nos cuesta desprendernos. Exacto. Son relaciones que se basan en la dependencia, el control, la manipulación. Y que a menudo están marcadas por el drama y el sufrimiento. Sí, pero a pesar del dolor, nos cuesta romper esos vínculos, Porque nos hemos acostumbrado a esa dinámica. porque nos hemos convencido de que no merecemos algo mejor. O porque tenemos miedo a estar solos. Y por último, el trauma. El trauma como raíz de muchas de estas dinámicas. Exacto. Experiencias dolorosas del pasado, ya sean individuales o relacionales, pueden marcar nuestra forma de amar y de relacionarnos. Dejando huellas profundas en nuestra forma de vincularnos. Totalmente. Y para comprender cómo esas heridas del pasado pueden influir en nuestras relaciones presentes, vamos a adentrarnos en la teoría del apego. Un tema fascinante que nos ayudará a entender mejor cómo amamos y por qué a veces nos cuesta tanto hacerlo de forma sana. Pero eso lo dejaremos para la próxima parte de nuestro Deep Dive. Qué ganas de seguir explorando este tema. Volveremos en breve para seguir desentrañando los secretos de Me quiero, te quiero, junto a María Esclapés. Y volvemos a nuestro deep dive en Me quiero, te quiero de María Esclapés. Exacto. Retomamos nuestra inmersión en este libro que nos está ayudando a comprender. Las complejidades del amor y las relaciones. En la primera parte exploramos los 4 jinetes del apocalipsis, por así decirlo. La dependencia emocional, la codependencia, los vínculos tóxicos y el trauma. Ahora, en esta segunda parte. Vamos a adentrarnos en las estrategias. ¿Qué nos propones, Esclapés, para liberarnos de las relaciones tóxicas? Y para construir vínculos más sanos, más auténticos. Exacto, porque de nada sirve identificar el problema si no sabemos cómo solucionarlo. Totalmente de acuerdo. Y una de las herramientas más poderosas que nos ofrece Esclapés, Es la técnica del contacto cero. el famoso contacto cero. ¿Podrías recordarnos en qué consiste y por qué es tan importante? Claro, el contacto cero implica cortar todo tipo de comunicación con la expareja, Como si pulsáramos el botón de reset.
Exacto, un reinicio emocional. para poder desintoxicarnos de esa dinámica tóxica. Y empezar a sanar Es como si necesitáramos un tiempo de detox, para poder ver la situación con claridad sin interferencias. porque mientras sigamos en contacto con la expareja, Con sus mensajes, llamadas o incluso interacciones en redes sociales, nuestro cerebro seguirá recibiendo esos estímulos. que alimentan la dependencia. Es como si no pudiéramos desengancharnos de esa droga emocional. Y el contacto cero, por radical que parezca, Es la forma más efectiva de romper ese ciclo. de cortar por lo sano. Y Esclapés lo compara con la adicción a las drogas, ¿no? Sí, la analogía es muy acertada. En ambos casos hay una necesidad imperiosa de la sustancia o la persona, Se experimentan síntomas de abstinencia cuando se corta el contacto. y hay un alto riesgo de recaída si nos exponemos a los estímulos que desencadenan la adicción. El libro nos guía paso a paso en la implementación del contacto cero, Bloquear en redes sociales, Ajá. evitar cualquier tipo de comunicación. incluso a través de amigos en común. Es un proceso que requiere disciplina, Y determinación, sin duda. pero que a la larga nos libera del yugo de la dependencia Nos permite recuperar el control de nuestras vidas. y de nuestras emociones. Exacto. ¿Y qué pasa en aquellos casos en los que el contacto cero es inevitable? Por ejemplo, si hay hijos en común, En esos casos, Esclapés nos da pautas para gestionarlo de la manera más saludable posible, limitando la comunicación a lo estrictamente necesario, evitando cualquier tipo de interacción emocional, priorizando la protección de nuestra salud emocional y la de los niños. para que no se conviertan en mensajeros o en testigos de conflictos y tensiones. Claro, porque los niños no deberían pagar el precio de las decisiones de los adultos. Exacto. Y una vez que hemos dado ese paso tan importante, ¿Cómo podemos empezar a sanar las heridas emocionales? ¿cómo podemos prepararnos para construir relaciones más sanas? El libro nos ofrece una serie de estrategias para cultivar el amor propio Para aumentar nuestra autoestima. y para aprender a gestionar nuestras emociones de forma saludable. Una de las herramientas que me parece fundamental Es la analogía de la escalera que utiliza Esclapés. para explicar cómo, en el proceso de ruptura, Cada pequeño paso que damos hacia la expareja. nos acerca al punto de no retorno. Cada escalón representa una concesión, una excusa para volver a caer en la trampa de la dependencia Es importante ser conscientes de nuestros puntos débiles. y desarrollar estrategias para evitarlos. Exacto. Esclapés nos invita a identificar nuestros propios escalones. Esos puntos débiles que nos hacen más vulnerables a la recaída. Por ejemplo, para Gemma, una de las pacientes que describe en el libro, El gimnasio al que asistía su expareja era un escalón peligroso. a pesar de intentar evitarlo La coincidencia en ese espacio la llevó a romper el contacto cero. y a recaer en la relación, Si hubiera sido consciente de ese escalón, podría haber elegido otro gimnasio o cambiar su horario. para evitar el encuentro Claro, se trata de anticiparnos a las situaciones de riesgo. y de tener un plan para evitar la recaída. Y hablando de evitar recaídas, otra herramienta muy útil es la técnica del tiempo fuera. ¿En qué consiste? El tiempo fuera es como pulsar el botón de pausa. Cuando sentimos que la ansiedad o el impulso de contactar con la expareja nos están dominando. Se trata de alejarnos de la situación que nos genera malestar. Darnos un respiro para calmarnos y pensar con claridad. Puede ser tan simple como salir a dar un paseo, respirar profundamente, Escuchar música relajante. o llamar a un amigo que nos apoye. Es decir, se trata de darnos un espacio para reconectar con nosotros mismos. Y evitar tomar decisiones impulsivas de las que luego podamos arrepentirnos. Exacto, en esos momentos de debilidad. Es fundamental tener un plan de emergencia. Una serie de estrategias que nos ayudan a gestionar la ansiedad y a evitar la recaída. Y hablando de estrategias, Esclapés nos recuerda la importancia de confiar en nuestra intuición. Esa sabiduría interna que a menudo ignoramos, Esa vocecita que a veces nos susurra qué camino tomar. aunque no sepamos explicarlo racionalmente. Exacto. Y a veces esa vocecita nos dice que algo no va bien en la relación. Que hay señales de alerta que no debemos ignorar. Esclapés nos anima a prestar atención a nuestra intuición, A cultivar esa conexión con nuestro ser interior. pero también nos advierte sobre la importancia de diferenciar la intuición de la ansiedad. Porque a veces el miedo o la inseguridad pueden disfrazarse de intuición. El libro nos da pautas para aprender a discernir entre ambas. Para no dejarnos llevar por pensamientos negativos o catastrofistas. Cultivar el amor propio, implementar el contacto cero, utilizar la técnica de la escalera y del tiempo fuera, confiar en nuestra intuición. Son herramientas poderosas para liberarnos de las relaciones tóxicas. Pero, ¿cómo podemos romper con esos patrones que nos llevan a elegir parejas inadecuadas?
¿Cómo podemos asegurarnos de no volver a caer en la trampa? Esa es una pregunta fundamental. Y Sclapeus nos ofrece una serie de claves para construir relaciones más sanas. Basadas en el autoconocimiento, la comunicación asertiva y el establecimiento de límites claros. Empecemos por el autoconocimiento. Sclapeus nos invita a explorar nuestras propias heridas emocionales. A comprender los patrones que nos llevan a repetir las mismas dinámicas en nuestras relaciones. Es decir, que para construir relaciones sanas. Primero tenemos que sanarnos a nosotros mismos. Exacto. Es fundamental hacer un trabajo introspectivo. Para identificar nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras expectativas. ¿Qué buscamos en una pareja? ¿Qué nos atrae? ¿Qué nos hace sentir seguros o inseguros? ¿Qué patrones repetimos una y otra vez? Estas son algunas de las preguntas que debemos hacernos. Para empezar a comprender nuestra forma de amar. Y una vez que nos conocemos mejor, Podemos empezar a comunicarnos de forma más asertiva con nuestra pareja. la comunicación asertiva es la clave para construir relaciones sanas. Implica expresar nuestras necesidades y nuestros límites de forma clara y respetuosa. Sin miedo a herir al otro, pero también sin dejarnos avasallar. Encontrar un equilibrio entre la honestidad y el respeto. Y para que la comunicación sea efectiva. Es fundamental saber escuchar al otro, intentar comprender su punto de vista. La empatía es un ingrediente esencial en cualquier relación sana. Y por último, mencionaste la importancia de establecer límites claros en nuestras relaciones. ¿Qué tipo de límites son necesarios para construir vínculos saludables? Los límites son como las líneas que dibujamos en la arena. Para proteger nuestro espacio personal, nuestra individualidad, Nos permiten crecer como personas sin renunciar a nuestra esencia. sin sentirnos invadidos o controlados por la otra persona, Establecer límites no es egoísmo. sino una forma de cuidar de nosotros mismos y de la relación, Es decir, que los límites son una forma de amor propio. y de respeto hacia la otra persona. Exacto. Y si la otra persona no respeta nuestros límites, es una señal de alerta que no debemos ignorar. Te Sí. quiero. Nos ofrece una guía completa para liberarnos de las relaciones tóxicas. Y para construir vínculos más sanos y satisfactorios. Un libro que nos invita a reflexionar sobre nuestra forma de amar A cuestionar los mitos del amor romántico. y a construir relaciones basadas en el respeto, la confianza y el crecimiento mutuo. Y para concluir esta segunda parte de nuestro Deep Dive, Me gustaría recordarles que el amor verdadero no duele. Merezcamos relaciones que nos hagan felices, que nos permitan ser nosotros mismos sin miedos ni ataduras. En la próxima parte, analizaremos en detalle los diferentes tipos de apego y su influencia en nuestras relaciones de pareja. Y llegamos a la tercera y última parte de nuestro Deep Dive. En Me quiero, te quiero de María Sclapeus. En esta ocasión vamos a explorar un concepto fascinante La teoría del apego. que nos ayuda a comprender cómo nuestras primeras experiencias, influyen en la forma en que nos relacionamos con los demás. especialmente en el amor. La teoría del apego, desarrollada por John Bowlby, Ajá. nos explica que la forma en que nos vinculamos afectivamente en la edad adulta está condicionada por el tipo de vínculo que establecimos con nuestros cuidadores principales durante la infancia. Es decir, que nuestra plantilla de amar Se forja en esos primeros años de vida, es como si lleváramos una mochila invisible con las experiencias de nuestra infancia. que influyen en cómo amamos y nos relacionamos. ¿Y qué tipos de apego existen? María Sclapeus describe 4 tipos principales. A ver. seguro, ansioso, evasivo y desorganizado. Cada uno con sus peculiaridades, Exacto. Cada uno tiene características específicas. Que se manifiestan en la forma en que nos comportamos en las relaciones. Empecemos por el apego seguro. el que se considere el más saludable. Exacto. Las personas con apego seguro suelen sentirse cómodas con la intimidad. Confían en sus parejas. No temen al abandono. Generalmente, esto se debe a que tuvieron cuidadores sensibles y receptivos durante su infancia, Correcto. Son capaces de establecer vínculos fuertes y estables. basados en la confianza El respeto mutuo. y la comunicación abierta. En cambio, las personas con apego ansioso tienden a ser más inseguras en las relaciones. Suelen buscar constantemente la aprobación y la atención de su pareja, Viven con el miedo al abandono. y pueden desarrollar comportamientos dependientes o controladores. Esto se debe a que a menudo experimentaron inconsistencia en la atención de sus cuidadores. Es como si vivieran con la constante amenaza de que la relación se rompa. Y por otro lado, tenemos el apego evasivo. donde las personas tienden a evitar la intimidad emocional. Y a mantener una cierta distancia en las relaciones. Según Sclapeus, ¿esto se debe a qué? Durante la infancia, Aprendieron a reprimir sus necesidades emocionales. para protegerse del rechazo o la falta de atención. Como resultado de adultos,
Les cuesta conectar a un nivel profundo. Y suelen mostrar independencia y autosuficiencia. Aunque en el fondo también anhelen la cercanía. Simplemente no han desarrollado las herramientas para gestionarla adecuadamente. Y por último está el apego desorganizado. Que combina características del apego ansioso y evasivo. Exacto. Las personas con apego desorganizado suelen tener comportamientos contradictorios en las relaciones, Pueden buscar la intimidad, pero al mismo tiempo sabotearla, generando caos y confusión. tanto para ellos mismos como para sus parejas, Es como si tuvieran un conflicto interno. entre el deseo de acercarse y el miedo a ser heridos. Y este tipo de apego suele estar relacionado con experiencias traumáticas o de abuso en la infancia. Correcto. Ahora bien, si nuestros patrones de apego se forman en la infancia, ¿Significa eso que estamos condenados a repetir las mismas dinámicas en nuestras relaciones adultas? buena pregunta. No necesariamente. Si bien nuestro estilo de apego temprano influye en nuestra forma de amar, No es una sentencia definitiva. a través del trabajo personal, la terapia, Y las experiencias positivas. podemos aprender a modificar nuestros estilos de apego. Y construir relaciones más sanas. De hecho, Esclapez nos recuerda que ella misma tuvo que trabajar para superar un apego ansioso. Y desarrollar un apego seguro en su relación actual. ¿Un mensaje esperanzador? Sin duda. Y para ilustrar cómo los diferentes estilos de apego pueden interactuar en una relación. Esclapez analiza la dinámica entre el empático y el narcisista, Una combinación que puede ser explosiva. y propensa a la toxicidad. El empático, con su apego ansioso, Se siente atraído por el encanto superficial del narcisista, quien a su vez se alimenta de la atención y la admiración que le brinda. pero el narcisista, con su apego evasivo y su falta de empatía, no puede satisfacer las necesidades emocionales del empático, generando un círculo vicioso de dolor y frustración. Es como si encajaran a la perfección en la disfunción. El empático busca amor, Y el narcisista busca admiración. pero ninguno de los dos puede dar al otro lo que realmente necesita. Y lo más triste es que el empático, en su afán de complacer, Y cuidar al otro, puede llegar a anularse por completo. perdiendo de vista sus propias necesidades y límites. Esclapez nos da claves para identificar esta dinámica, Y nos anima a establecer límites claros, para proteger nuestra salud emocional. incluso si eso implica alejarnos de la relación. Y con esto llegamos al final de nuestro deep dive en Me quiero, te quiero. Esperamos que les haya brindado herramientas para comprender mejor las relaciones. Y para construir vínculos más sanos y felices. No olviden suscribirse al podcast. Para seguir explorando temas que les ayudarán a comprender mejor el fascinante universo de las relaciones humanas. Hasta la próxima.